Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. De enseñanza del Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto, una vida sabia o insensata. Porque una ciudad, conocida por su gran economía, por tantos años, se arruina. Porque declaran bancarrota. Decisiones insensatas que vienen desde hace años. Porque una familia decide comprar una casa para su hogar que saben que no pueden pagar, pero de todas maneras la compran. Mala decisión. Porque alguien se casaría solo por placer sexual, sin pensar en otras cosas. Mala decisión. Porque alguien ingiere bebidas alcohólicas frente a sus hijos desde pequeños, dejándoles la imagen de un padre a veces borracho, sin pensar en nada en las consecuencias. Muy malas decisiones. Al pensar en la clase de vida que usted lleva, diría que las decisiones que toma son sabias o insensatas. Pienso en quienes nunca consideran la voluntad de Dios para sus vidas. Toman decisiones basadas en lo que quieren o sienten, lo que les haga sentir bien, o lo que otros piensen, sin nunca preguntar cuál es la voluntad de Dios. Mala e insensata decisión. Y podemos pensar en todas las decisiones que toma la gente. Por ejemplo, acumulan crédito en sus tarjetas, al punto que saben que no pueden pagarlas. ¿Por qué hacen eso? Malas decisiones. La gente toma decisiones insensatas porque excluyen lo más importante en sus vidas, y es la sabiduría de Dios Todopoderoso. ¿Qué lugar tiene Dios en su toma de decisiones? ¿Lo hará solo o será lo suficientemente sabio para buscar la sabiduría de Dios antes de tomar cualquier decisión? Entonces lo diré así de antemano. Antes de tomar cualquier decisión siempre debe preguntarse: ¿es esto lo más sabio que puedo hacer? Siempre hay una respuesta. ¿Es esto lo más sabio que puedo hacer? Ya se trata de su matrimonio o algo de sus finanzas, su salud o lo que sea. ¿Es esto lo más sabio que puedo hacer? Siempre está la pregunta correcta, sea algo importante o no. ¿Es esto lo más sabio que puedo hacer? Quizás alguien diga: pues no sé qué sabiduría. A eso vamos. Pero una vida sabia es la mejor vida. La sabiduría es un don de Dios. Una vida insensata es un estilo de vida que sale muy caro en todos los aspectos. Y al ir a este pasaje bíblico en un momento, lo que vemos que hace Pablo es hablar a la gente de su época. Esos corintios griegos pensaban que eran los más sabios del mundo, y quizás lo eran en muchas formas. Eran sabios humanamente hablando. Pero hay una diferencia entre la sabiduría humana y la de Dios. Así que le invito a buscar 1 Corintios 3 y deseo que comencemos en el versículo 19. Aquí hay varios versículos que deseo que consideremos aquí, pero quiero que siga preguntándose en su mente en cuanto a las decisiones que tiene por delante hoy. Al llegar a casa, o quizás mañana, esta semana, o las siguientes decisiones que debe tomar. ¿Serán decisiones sabias o insensatas? Escuche lo que dice el capítulo 3 desde el versículo 19. Note lo que dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Vea esto: la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, la manera de pensar del mundo sin Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos, no se saldrá con la suya. Hay consecuencias. Y
otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Dice que son vanos, toman decisiones insensatas. Así que ninguno se gloria en los hombres, porque todo es vuestro. Entonces compara Pablo y Apolos diciendo, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Tratan de comparar a los predicadores, etc. Y luego dice, y vea este versículo, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Al pensar en varios versículos en particular que son impactantes y muy significativos, este encabeza la lista, escuche. Y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Por tanto, si pertenecemos a Cristo, pertenecemos a Dios. Y le pregunto, ¿a quién pertenece usted? ¿O pertenece a Dios mediante Cristo, o pertenece al diablo, uno de los dos? Algunos dirán, no creo en el diablo, una creencia insensata. Entonces, con eso en mente, deseo que veamos este tema de estilos de vida sabio e insensato y cómo la gente lo vive. La Biblia hace una distinción aquí. Damos un momento la vida sabia. Escuche. Primero definamos qué significa la sabiduría genuina. La sabiduría que viene de Dios, la real, es ver las cosas desde el punto de vista de Dios, cómo las ve Él, y reaccionar a ellas conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Para ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿dónde la encontraré? La encontraré en la palabra de Dios. Entonces, si alguien dice, no tengo tiempo para la Biblia, lo que dice es, decido vivir una vida bien insensata, tomaré decisiones insensatas en la vida y sufriré las consecuencias que nunca había imaginado. Si se cree tan listo como para vivir una vida feliz, pacífica o exitosamente, como sea, alejada de las enseñanzas bíblicas, se está engañando. Es necedad. No puede. La Biblia lo enseña en todas las Escrituras, con ejemplos difíciles de olvidar. Piensa en eso. Es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y conforme a eso responder adecuadamente. Al enfrentar una decisión, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué es lo más sensato que puedo hacer? Y para descubrir eso, debo volverme hacia la fuente de toda sabiduría, que es Dios Todopoderoso. Dejar a Dios de lado es insensato, devastador. Solo un necio oye la palabra de Dios y se aparta, cierra su mente y dice, no quiero eso, porque no está pensando sabia, sino insensatamente. Cuando nos encontramos este pasaje, y con eso en mente, pensamos que Dios es omnisciente, lo conoce todo. Conoce el ayer, el hoy y el mañana. Sabe perfectamente lo que pasó ayer y nosotros no. Solo sabemos lo que saben los humanos. Dios tiene total y absoluto conocimiento infinito de cada cosa. Nunca se atrasa, pues conoce el pasado, presente y futuro. Nada lo sobresalta o sorprende. Lo sabe todo antes, durante y después. Entonces lo más sensato es consultarle a quien todo lo sabe y nunca dirá, oh, lo olvidé, oh, no lo había pensado. Se preguntará por qué ellos pasaron por este problema, dolor, tragedia, no sin que Dios lo supiera, no sin el plan de Dios. Y lo que Dios permite rebasa mi entendimiento, pero eso es conocimiento, que no va más allá de la sabiduría, conocimiento y plan de Dios. La necedad del mundo es solo necedad, porque creen saber qué, cuando solo Dios lo sabe. Por eso los creyentes somos apartados, somos parte del cuerpo de Cristo. Somos apartados por Dios mediante su Hijo. ¿Para qué? Para permitirle vivir por medio de nosotros. Somos, mire, los hijos de Dios viviente, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estamos eternamente seguros en Él,
y lo tenemos como nuestra guía cada día. Podemos preguntarle sobre cualquier decisión que debamos tomar y Él nos dará dirección. Pero si no le conoce, si usted piensa mucha atención, y lo digo no porque sea sábelo todo, no es que sea crítico, sino que es la verdad. Solo por eso estoy aquí para decir la verdad. Si vive en desobediencia a Dios, le está diciendo, no necesito omnisciencia, no necesito omnipotencia, no necesito omnipresencia. Yo puedo con esto. En este mundo loco, vil y pecaminoso, esta es una conclusión necia e insensata. Todos necesitamos a Dios, todos lo necesitamos a diario. Y cuando veo lo que dice Pablo en este pasaje en particular, dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, porque si tomamos un grano de arena y lo ponemos con la arena de todas las playas del mundo, ese pequeño grano en las vastas playas del mundo pudiera ser igual a nuestro conocimiento y sabiduría. Lejos de Dios, no lo tenemos. No lo tenemos. Si no lo cree, observe la sociedad en la que vivimos, que lo que nos está sucediendo cada día. Se levanta en la mañana y escucha esto, a la siguiente mañana escucha aquello, y le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que vio la tele o leyó el periódico y o escuchó lo que está pasando y dijo, al fin ha llegado un gran día? No fue así. ¿Qué hace un creyente? Deberíamos estar preocupados, frustrados, ansiosos y temerosos, yéndonos a dormir pensando en lo que pasará. No, sabemos lo que pasará. Mire, estamos durmiendo en la presencia del Dios Todopoderoso que nunca duerme, que tiene todo el poder, todo el conocimiento de la más mínima cosa. Mire, somos sus hijos. Sería insensato vivir apartados de Dios, quien ha hecho posible que tengamos todo lo sabio que necesitamos en Cristo Jesús para vivir. Entonces, la razón humana falla. Se necesita sabiduría divina para vivir como realmente deseamos internamente. Y cuando vivimos sensatamente, buscamos su guía en cada cosa. Y piensa en esto. Las personas que son espiritualmente sabias, que son espiritualmente sensatas, podrán ver cosas que los ojos de otros no pueden ver. Podrán escuchar lo que los oídos de otras personas no oyen. Por eso es que alguien puede decirle algo persuasiva o arrogantemente, y usted es un hijo de Dios que camina en su espíritu y sabe qué dicen. Envían dos mensajes. Uno es lo que usted escuchó, otro lo que realmente dijeron. Y hay mucha diferencia. Los hijos de Dios que andan sensatamente son quienes, mire, tienen la sabiduría de Dios, porque ese es su deseo y voluntad para nuestra vida. Pero lo ignoramos y nos metemos en problemas y pensamos, oh Dios, ¿dónde estás? Él ha estado aquí desde siempre, pero no lo escuchaba. Escuchaba a otra gente, decidió hacer lo que usted quería y no lo que Dios sabía que era lo mejor. Si vivimos sensatamente, viviremos de cierto modo. ¿Y cuál es? En esencia, para hacerlo más sencillo, cuando vivimos sabiamente podremos pasar por los valles más oscuros de la vida. Caminaremos por sendas que creíamos que serían imposibles de caminar. Podremos pasar por situaciones, circunstancias y aflicciones que nunca pensaríamos que podríamos soportar. Pero si andamos sabiamente, pasa esto. Dios dice, este es el siguiente paso, y este es el próximo paso, y este es el próximo, y este es el próximo. ¿Sabe por qué no nos cuenta toda la historia? Porque ni siquiera la entenderíamos. No podríamos entender a dónde nos lleva Dios y qué hace Él, paso a paso. Le preguntamos, Señor, ¿qué decisión debo tomar? Este es el paso. ¿Qué debo hacer? Y verá, si decidimos hacerlo nosotros mismos, araremos en la dificultad y el dolor y cometeríamos errores. Recuerde que Dios nos ama y nos mantendrá en el camino. Nos ama tanto como para mantener nuestros ojos en lo que es verdadero y genuino. Pero hay otro tipo de vida. Hay gente que vive insensatamente. Deseo que se fije en lo que dice Santiago. En Santiago, y deseo que se fije en este pasaje en el
capítulo 3, versículo 13, él preguntaba algo similar a lo que preguntaba Pablo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahora deseo que piensen esto por un momento. Hay dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría de Dios y la sabiduría que viene del hombre, y deseo que vea cómo las describe. Dice, esta sabiduría la describe de la siguiente manera. Es terrenal, animal, diabólica. ¿Qué quiere decir con eso? Ahora, con terrenal, limitada a lo que el hombre hace. Limitada al raciocinio del hombre, su pensamiento, intentos, logros en la vida. Eso muestra lo limitada que es. ¿Qué tan astuto es el hombre hoy? Podemos inventar cosas, ir a la luna, esto y lo otro, pero no nos llevamos bien los unos a los otros. Estas son las cosas que pueden crear la sabiduría y conocimiento humano sin Dios. No podemos hacer nada sin Dios. Es terrenal. Esta es una parte de la sabiduría. Y segundo dice, es animal o natural. Todos tenemos instintos animales en nosotros. Esa es la parte nuestra que no quiere obedecer a Dios. Esa parte nuestra sujeta a tentaciones. Esa parte nuestra que sigue nuestros deseos y sentidos. Quizás no lo acepte, pero todos tenemos instintos animales. Algunos lo llaman naturaleza pecaminosa, llámalo como quiera, pero todos lo tenemos. A los que andan insensatamente, su sabiduría terrenal no los llevará a ninguna parte. Segundo, es animal o natural, sensual. Está relacionado con nuestra naturaleza pecaminosa. Y si lee 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando entramos en una discusión con alguien que no cree como nosotros en Jesucristo, en Dios ni en su divinidad, y le preguntamos, ¿por qué no puedes creerlo? ¿Y sabe por qué no pueden? Porque Dios dice que no podrán. Separados del Espíritu de Dios, no podrán entender las cosas de Dios. Conocimiento humano. Es terrenal, limitado. Segundo, es animal o natural, por lo tanto, corrupta. Y él menciona, por ejemplo, mire esto que es diabólica. Su fundamento es el propio Satanás. Vayamos a Génesis capítulo 3. Todo era absolutamente perfecto. Y Satanás convenció a Eva. Ella creyó una mentira. Y mire las consecuencias. Hay mucha gente, o quizás usted sea uno, que ha creído en las mentiras del diablo. Lo ha escuchado decirle, no necesitas a Dios. Los de la iglesia son débiles. Tú puedes solo. Eres listo para arreglártela solo. Tienes posición, dinero, intelecto, talento. No necesitas para nada esa religión. Escríbalo. Esa es la voz del diablo. La palabra de Dios la llama diabólica. Tiene que ver con su instinto animal y terrenal. Si escucha las mentiras de Satanás, él siempre le dirá, esto es lo más fácil. Lo importante es preguntarse, ¿qué es lo más sabio que deba hacer? Cuando sus hijos le busquen y le pregunten, ¿qué debo hacer sobre esto o lo otro? ¿Qué les responde? Bueno, déjame pensarlo. O les dice, no, bueno, ¿por qué no? Porque yo lo dije. ¿Por qué no les dice, he estado pensando en eso, y concluyo que no es la decisión más sabia? Debemos instruir a nuestros hijos a preguntarse esto. ¿Qué sería lo más sabio hacer? No qué es lo que hace todo el mundo. ¿Qué sería lo más sabio hacer? En otras palabras, ¿qué de Dios, con base en su omnisciencia de saberlo todo, omnipotencia, todo el poder, omnipresencia, Él está en medio de todo lo que usted enfrenta en la vida? La pregunta es, ¿qué sería lo más sabio hacer? ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? Escuche, a veces lo más sabio que hemos de hacer, nadie estará de acuerdo con eso.
Pero recuerde esto, su conocimiento junto no iguala la sabiduría de Dios. Nunca nos equivocamos. Nunca podemos equivocarnos obedeciendo a Dios. Nunca, nunca. Así que solo porque no lo entienda, no significa que no esté bien. La sabiduría de Dios, quien tiene toda sabiduría, todo lo sabe de todo, podría pasar el resto de la tarde dándole ejemplos que me pasan por la mente de las veces que obedecí a Dios y las veces que no. Y todo vuelve a esto. ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? ¿Puede darme una mejor pregunta que esa? No. Porque ahí está Dios Todopoderoso. Entonces, lo que Él hace es mostrarnos aquí, en este pasaje bíblico en Santiago, la diferencia es esta. Vea este capítulo 3, dice en el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Vea eso. Este es un grupo de personas que creen ser sabias, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y vivimos rodeados de personas, compañeros de trabajo, que eso es cierto en ellos. Piensan que tienen la respuesta correcta. Excluyen a Dios y en su arrogancia tratan de probar por qué tienen la razón. Ahora quizás tengan posición, talento, destreza, intelecto, tal vez tengan todo eso. ¿Por eso son más sabios que usted? No. Quizás sean inteligentes en muchos aspectos, pero quien excluye a Dios de su vida no es sabio. Eso es diabólico y entra en la categoría de una vida terrenal, natural y diabólica. Véalo, celos, ambición personal. Y nota lo que dice un poco más adelante. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, escuche esto, pura. Mire, la sabiduría de Dios es pura, o sea, perfecta en lo absoluto. ¿Escuchó? Es sabiduría perfecta en todo. Es pura y pacífica. Su sabiduría trae paz. Amable. No tiene nada hostil. Benigna, mire, desde el punto de vista de Dios, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es la sabiduría de Dios. Mire, ¿no está de acuerdo en que es insensato escoger otra opción? Ve este pasaje. La sabiduría que es de lo alto, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la clase de vida que queremos. Amén. Ahora, vea que dice: celos y contención, perturbación y toda obra perversa. Solo dos opciones en la vida. Puede vivir sabiamente o vivir insensatamente. ¿Puedo decir algo? Ya usted lo decidió. Donde sea que esté, anda en la senda de los sabios o anda en la senda de los insensatos. Cambie de senda si anda insensatamente. Mire, no es tan sabio. Quizás quiere hacerlo, pero no lo es. Sin Dios Todopoderoso, mediante la persona salvadora de Cristo, quien perdona y limpia nuestro pecado, escribe nuestro nombre en el libro de vida, tiene un plan para nosotros y vive en nosotros mediante su Espíritu Santo. Él nos dará sabiduría en cada decisión que tomemos en la vida. No hay otra forma de vivir. Puede confiar en Él. Dios no cambiará para usted en nada. Tiene dos opciones para vivir: sabiamente, en obediencia a Dios, viviendo en sabiduría, o vivir insensatamente, convenciendo a muchos, haciendo mucho, yendo a muchas partes, teniendo muchas cosas, y luego morirá. Y mi amigo, en sus últimos segundos de vida, tengo el presentimiento de que deseará haber escuchado. Lo más trágico que puede hacer es morir sin Cristo. ¿Sabe por qué? Porque las consecuencias son eternas.
Quizás no sea la mejor vida la del creyente. Quizás no tenga mucho, tal vez no tenga títulos con su nombre, tal vez no tenga notoriedad. La mayoría no le conoce, su nombre no está en la prensa, TV, etc. Pero vive para Dios. Han dado en obediencia ante Él. Mire, los valores de Dios no son los del hombre. Lo que Él considera maravilloso no es lo que el mundo piensa. Así que puede decidir, ¿vivirá usted sabiamente o vivirá insensatamente? Es sabio si escoge a Cristo y su senda de vida. Esa es mi oración por usted. Padre, cuánto agradecemos que lo hayas hecho sencillo. Y sabemos que nos amaste tanto que enviaste a Jesús a morir por nosotros y pagar nuestra deuda de pecado. Debes tener un gran amor por nosotros. Así que queremos ser obedientes, porque somos quienes nos beneficiaremos de tantas formas. Te pido que toda persona que escuche este mensaje piense sinceramente y vea que solo ha escuchado la verdad. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Pero todo pecado puedes perdonar si te pedimos, creemos y confiamos. Te amamos, buen Padre. Gracias por el gran don de tu gracia para con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.
da da.